Bienvenidos una semana más a La Tribu. Separación y divorcio con hijos e hijas. Vaya tema más importante. ¿Qué trámites debo de seguir para iniciar un divorcio? ¿Con quién tengo que contactar para poder divorciarme? Importante, ¿con quién se quedarán mis hijos? ¿Y qué documentos necesito? Estas son solo algunas de las cuestiones más habituales que se plantean las familias a la hora de iniciar los trámites de una separación o un divorcio. Y en el programa de hoy trataremos precisamente eso mismo, la separación y el divorcio con hijos, junto a Aida Casanova, que es abogada de familia. Bienvenida, Aida. Hola, Elena, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para mí es súper importante que pongamos el foco, hablando sobre este tema en el programa, que pongamos el foco en los niños, porque es la parte más importante en las familias y muchas veces la más vulnerable. Claro, es que lo que nos solemos encontrar es que cuando se produce una separación hay pues dos abogados, si las cosas no van tan bien como esperan, y cada abogado defiende a un padre, a una madre, a otra madre, a un padre, a otro padre, ¿no? Pero claro, yo muchas veces en mi trabajo me pregunto, bueno, ¿y quién defiende a los niños, no? Se supone que Muy importante. Claro, se supone que está el Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal llega en el último momento, no forma parte ni de las negociaciones ni de nada, y yo sí que como abogada eso lo tengo como objetivo siempre en mi trabajo. Yo, por supuesto, defiendo al cliente, pero defiendo el bienestar de esos niños y niñas. Fundamental. Y además, ¿sabes qué pasa, Elena? Que yo creo que las familias, cuando pasan por ese proceso, lo hacen mejor o peor, pero yo creo que todos intentan hacerlo lo mejor para sus hijos. A veces no saben bien qué es lo mejor para ellos, pero al menos yo creo que lo intentan. Entonces, cuando tú defiendes a esa madre o ese padre y le explicas, mira, es que esto que vas a hacer puede afectar mucho a tu hijo, vamos a hacerlo mejor de esta otra manera, pues a veces se dan cuenta, ¿no? Y les hace un clic. Sí, entonces... sí. De todos modos, creo que es importante que maticemos y que contemos la importancia de las diferencias entre una separación cuando estás casado o cuando eres una pareja de hecho, porque legalmente no existe ninguna ley estatal que regule la separación de una pareja de hecho, a diferencia de la separación y del divorcio en el matrimonio. ¿Es así? Bueno, no exactamente. Es verdad que, digamos, a nivel nacional el Código Civil no hace una regulación específica sobre las parejas de hecho, pero esto no influye a la hora de separarse. Es decir, cuando hay hijos menores, ya sea una pareja casada o una pareja que simplemente son pareja de hecho, inscrita o no inscrita, los trámites son prácticamente iguales. Hay que pasar sí o sí por el juzgado, en un caso será con una demanda de divorcio o de separación y el otro caso será con una demanda que se llama de medidas paternofiliales, pero la realidad es la misma. Si hay hijos menores, se va a hablar sobre el tema de la custodia, se va a hablar sobre el tema de la pensión, se va a hablar sobre el tema de dónde van a vivir esos niños y esas niñas. Entonces, en la práctica cambia poco, el trámite es muy parecido. Yo soy familia monoparental, no tengo pareja, por lo tanto, ese problema, por suerte o por desgracia, no lo voy a tener nunca, pero entiendo que hablamos cuando los hijos están inscritos a nombre de ambos progenitores. Claro, por supuesto, estamos hablando de hijos que son de una pareja. Si solo es de uno de ellos y luego tienen, imaginemos tu caso, Elena, tú eres familia monoparental y tienes a Alejandro. Tú si el día de mañana tienes una pareja, obviamente Alejandro es tu hijo exclusivamente y por tanto esa otra pareja, si te separas, te has separado, ahí no influye. Hablamos de niños cuyos padres, padre y madre, están ya establecidos o sus dos madres tienen los apellidos y son sus progenitores, que llamamos en derecho. Aida, cuéntame, porque muchas veces creemos que lo tenemos claro, pero yo creo que tenemos muchas dudas. ¿Qué es exactamente una custodia compartida? Pues mucha gente cree que una custodia compartida sí o sí quiere decir que los niños y las niñas van a pasar el 50% del tiempo con uno de los progenitores y el 50% del tiempo con el otro. ¿Y no es así? No tiene por qué, no tiene por qué. Vamos a desmontar algunos mitos de la custodia compartida. Venga. No tiene por qué. Es verdad que en líneas generales quiere decir que pasan un tiempo parecido con uno y otro,
pero no tiene por qué ser un 50, puede ser un 60-40 o pueden establecerlo de forma distinta. Por ejemplo, yo a veces he hecho convenios en los que, mira, me acuerdo uno que era azafata de vuelos y entonces, claro, a veces se tenía que ir fuera y durante ese tiempo, que a veces era más largo o más corto, los niños estaban con el padre. Y más o menos era parecido, pero no era 50 cada uno. Otras veces, pues es que uno trabaja durante toda la semana, pero tiene un fin de semana más largo. Bueno, pues pueden estar de lunes a jueves con uno y a partir del jueves hasta el lunes por la mañana que van al cole con el otro. Y cada lo pueden familia, hacer. cada divorcio, cada separación es un mundo, doy por hecho, claro, porque Sí. dependerá de cada progenitor, las circunstancias personales de cada progenitor, de las circunstancias también del niño, de la niña, porque, como decía, a mí hay una cosa que es lo que más me preocupa, y lo que más me preocupa en el caso de divorcios y separaciones son los niños, que los niños... Claro. Porque los niños al final no pueden decidir, son los padres, ¿no? Sí, los niños no deciden. Es verdad que se les tiene en cuenta a partir de determinada edad. Es verdad que, bueno, si hay un problema de custodia y se llega a los juzgados, van a pasar por un gabinete psicosocial, lo cual es duro para ellos. Qué complicado eso, ¿eh? Es Ahora duro. después estaremos con Diana, es una psicóloga infantil que nos acompañará también en el día de hoy en el programa. Hablaremos sobre ese tema, pero qué complicado llegar hasta ese punto. Fíjate, Elena, lo que decías de que cada familia es un mundo me parece fundamental, porque precisamente por eso hay que intentar a toda costa llegar a un acuerdo. Cuando el tema no se llega a un acuerdo y hay que ir al juzgado, el juez o la jueza pues tiene 20.000 casos, claro, y va a ir, sí, va a mirar el caso, va a mirar la situación concreta, pero un poco por encima. Cuando tú llegas a un acuerdo con la expareja y lo pones en un convenio regulador que se llama, que es el acuerdo que tienen cuando han llegado, bueno, pues ese entendimiento, puedes regular todo lo que quieras, esa situación concreta de la familia. Tengo casos en los que pues la madre, por ejemplo, puede llevar a los peques todos los días al cole y el padre recogerlos. Y a lo mejor los niños van a estar durmiendo en la misma casa una semana entera o 2 semanas o siempre, pero van a poder ver al otro todos los días porque por horario de trabajo siempre han funcionado de esta manera. Porque hay que cambiarlo, ¿no? Si los niños están acostumbrados a esas rutinas, por ejemplo. Y Aida, te pregunto, cuando llegamos a un juzgado, los jueces, o sea, te pregunto desde el completo desconocimiento para que todo el mundo podamos entender esto, ¿no? Porque yo no me he visto, gracias a Dios, en ese contencioso. Cuando llegamos a un juzgado, ¿los jueces y las juezas crees que tienen en cuenta en la mayoría de los casos a los niños o se centran más bien en otros temas que no son ellos? A ver, yo creo que sí tienen en cuenta, por supuesto, el bienestar de los niños. Lo que pasa es que a veces es muy difícil a nivel judicial poder demostrar y acreditar qué es aquello que es más beneficioso para ellos, ¿no? Es muy complicado. Y no solo eso, porque, claro, los jueces y juezas dicen, bueno, vamos a ver, que yo he estudiado Derecho, yo he hecho la posición de juez, pero yo no tengo por qué saber de niños, ¿no? Y para esto entran otro tipo de profesionales como son psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales. Bueno, por ejemplo, en Valencia tenemos un retraso de más de 18 meses para que emitan informe. ¡Qué barbaridad! Claro, imagínate hasta entonces. Claro. Hombre, tenemos medidas provisionales que podemos establecer, que podemos regular cosas, pero es que cuando se dan esas situaciones, cuando ves que los niños van a pasar por todo eso, aunque el profesional que esté delante sea súper capaz y súper profesional, es tan importante poder decir, oye, ¿qué te parece si lo hacemos de esta otra manera? Yo a veces tengo casos, por ejemplo, en los que te viene uno que te dice, sí o sí, yo quiero custodia compartida y no voy a ceder, o al revés, sí o sí, yo quiero custodia para mí y no voy a ceder, y dices, bueno, ¿y qué te parece si lo que hacemos, porque a lo mejor tu hijo o tu hija es pequeñito, ¿por qué no decimos de momento este tipo de custodia monoparental, por ejemplo, imaginémonos en la mayor parte de ocasiones para la madre, y vamos haciendo una custodia progresiva hacia una custodia compartida, por ejemplo, que vaya habiendo cada vez un poquito más de tiempo con el otro y que se vaya adaptando el hijo o la hija, pero también los que están pasando, ¿no?, por esa separación, porque
Dime. No, perdona. Sobre esto que decías, porque dices, normalmente siempre suele ser a la madre. Hay muchos hombres que se quejan de eso, que los jueces normalmente siempre dan las custodias a las madres. ¿Esto es cierto? Bueno, no es del todo así. Primero, hay una situación que yo creo que es real y patente, que sabemos todos, y es que, al menos hasta hace poquitos años, las madres han sido las que más se han encargado del cuidado y de la crianza de los hijos y de las hijas. Yo creo que esto es indiscutible, que hasta recientemente ha sido así. Totalmente. Ahora, por suerte, cada vez hay más hombres implicados, cada vez hay más corresponsabilidad parental, y eso se traslada también a los juzgados, y en los juzgados también se ve así. Pero claro, esto hay que ver esa situación concreta. Cuando un padre ha estado encargándose de su hijo o de su hija, es muy fácil demostrarlo en los juzgados. Yo aporto muchísimas veces certificados del pediatra como que le ha llevado a las revisiones pediátricas, certificados del colegio como que ha ido a llevar a recoger a su hijo o su hija, que ha ido a las tutorías, que se ha implicado, enviado correos electrónicos de las actividades extraescolares, un montón de cosas. O sea, si tú realmente te has implicado, eso se ve, se demuestra, se palpa, y el juez y la jueza sí lo va a entender, ¿no? El Tribunal Supremo entiende que el criterio general y deseable debe ser la custodia compartida. Pero yo creo que correctamente dicen, bueno, vamos a ver cada caso, ¿no? Lo que hablábamos antes, vamos a ver cómo es cada familia. Porque si en esta familia los niños han estado siempre acostumbrados a que haya sido, por ejemplo, su madre quien los haya criado, pues hombre, al menos de momento... De repente, hacer ese cambio, claro, tiene que ser un poco brutal para ellos, y como siempre decimos, el foco ha de estar puesto en los niños, que es... para mí, yo siempre estoy pensando en los niños, el bienestar de los niños, el bienestar de los niños. Aida, tengo una pregunta más. ¿Existe algún tipo de diferencia entre familias diversas a la hora de custodias o de divorcios? Me refiero, si yo soy una familia homoparental o de dos mujeres, ¿existe diferencias en los divorcios o separaciones? Sí, o bien se han casado previamente a tener a sus hijos o hijas, o bien después la madre que no ha sido gestante, por ejemplo, ha adoptado, no hay ningún tipo de diferencia respecto a familias de parejas, digamos, heterosexuales, no hay ningún tipo de problema. Pero yo tengo, por ejemplo, el caso de dos amigas, ¿vale? Te cuento el caso concreto. Dos amigas que no están casadas, ¿vale? Pero tienen registradas al niño las dos. ¿Eso es posible? Sí, ahí ya funcionarían exactamente igual que como cualquier pareja de hecho, correcto. Vale, exactamente igual. La cosa es que sí que es fundamental en el caso de, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no? de dos mujeres, tienen que estar las dos como progenitoras, como madres de ese niño o de esa niña. ¿Y si no lo estuviesen? Si no lo estuviesen, los derechos solo los tiene una. Solo los tiene la gestante. Claro, la gestante, es que esto es fundamental. Claro, es que, vamos a ver, qué importante, porque claro, es que me pongo nerviosa. Te veo venir, ya te veo venir. Porque Cuéntame. me ves venir. Qué importante, antes de tener un hijo con alguien, el tener claro cuál es tu situación legal a la hora de que pueda suceder cualquier cosa, porque cuando estamos bien todos somos muy buenos, pero cuando estamos mal todos somos muy malos. Claro, es que esto es fundamental, tienes que saber, por eso, por ejemplo, yo ahora en redes intento contar tanto, porque mucha gente, y hay gente que dice, bueno, yo no me he separado, y dices, bueno, tú no te has separado y a lo mejor genial que no te separes nunca, pero si te separas que estés informado, ¿no? Y al mismo tiempo, mira, madres lesbianas, ¿no? Cuando deciden tener un hijo, como no se casen antes de tenerlo, para empezar, ya no hablemos de separación, es que no tendrán, la madre no gestante, si no se casan antes, no tendrá derecho a su permiso de maternidad, por ejemplo, o a la reducción de jornada por cuidado de hijo, o a la adaptación de la jornada, hasta que adopte después, y el trámite es mucho más largo, claro. Claro, entonces el consejo que podemos dar antes de tener un hijo
Siempre. Primero hay que saber qué situación tenemos para poder hacer Yo creo esto. que en cualquier decisión que tomemos en nuestra vida relacionada con la familia, con el negocio, siempre no cuesta nada hacer una consulta, una abogada, un abogado, informarse bien Sí. y luego decir, pues mira, ya lo tengo claro, ya voy bien y va sobre seguro, ¿no? Aida, como te decía, para mí es súper importante poner el foco en los niños y como te contaba antes, nos acompaña Diana de Infancia en Positivo. El divorcio de los padres tiene, Diana, estarás conmigo, en que el divorcio de los padres tiene un impacto importante en la vida de los niños y sin duda depende en gran parte de cómo nosotros lo manejemos para poder hacerlo más llevadero con nuestros hijos. Diana, bienvenida de Infancia en Positivo, psicóloga infantil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena y Aida. Buenas tardes. Diana, ¿qué nos puedes contar sobre los niños en un divorcio? ¿Cómo pueden llevar el divorcio y cómo podemos ayudarles en este trámite? Pues fíjate, estaba escuchando a Aida y lo estaba explicando muy bien, incluso tú también, porque estabais diciendo que lo prioritario a tener en cuenta cuando hablamos de una separación son los hijos. Piensa que separarse no tiene por qué ser algo traumático, lo traumático es hacerlo mal. Entonces, claro, para esto, como dices tú, nadie nos prepara, porque cuando uno se casa piensa que va a ser para toda la vida y no está pensando en una posible separación. Entonces, claro, la separación tenemos que verla, hay una cosa ahora que está muy de moda, incluso hay una actriz, Gwyneth Paltrow, me parece que se pronuncia así, que hablaba de la separación consciente. No sé si lo habéis oído hablar, de la importancia de hacer una separación consciente, que al final es como un acompañamiento que se hace con los padres, porque sí, se rompe lo que es el vínculo conyugal, pero no el parental, y ese es con el que hay que trabajar. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos, cuáles son nuestras armas como familias para que nuestros hijos vivan la separación o el divorcio como algo que nos va a ayudar a todos? Claro, a ver, para empezar, ningún niño quiere que sus padres se separen, porque para ellos, de hecho, los niños siempre tienen la idea de que papá y mamá se conocían desde siempre. Incluso hay veces hablas con los niños y ellos tienen la confusión y piensan que vivían en la misma casa, con la misma abuela, no terminan de entender eso de que cada uno tenía una casa. Entonces, para ellos es difícil de entender. Y aquí la clave va a estar en que nosotros, como adultos, transmitamos a los niños un poco lo que os decía. Se ha roto el vínculo a nivel de pareja, pero no el vínculo como padres. Y eso tiene que estar por encima de todo. Entonces, para que sea menos traumático, tenemos que tener en cuenta que los niños no pueden estar en medio de una separación. Y cuando digo en medio me refiero, por ejemplo, no usarlos como palomas mensajeras, ¿no? Los padres dejan de hablarse, entonces le dicen al niño, dile a tu madre, o incluso hay secretos, en casa de mamá es así, en casa de papá será otra cosa. Esto es importantísimo. Si decidimos unirnos y donde hubo amor, del fruto del amor nacieron nuestros hijos, no puede haber ahora una lucha. Yo creo que también es súper importante que les contemos la verdad desde el principio, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Diana? Que seamos sinceros, que les contemos la realidad, lo que va a suceder, que nos adelantemos. Esto lo hablamos mucho en Disciplina Positiva y para mí es muy importante siempre decirles a los niños lo que va a suceder, ¿no? Anteponernos a lo que vaya a suceder. Sí, no es fácil porque habrá que explicarlo en función de la edad de los niños, ¿no? No se trata de dar detalles, pero sí que los padres antes de separarse tienen que hablar y llegar a un acuerdo de cuál es la información que le van a dar a los niños, porque lo más doloroso también es una separación es que siempre hay uno que quiere y otro que no quiere. Es muy raro que los dos quieran. Si los dos quieren, pues perfecto, van a dar la misma versión, pero cuando no es así, siempre hay uno que tiende o a sentirse la víctima o a sentirse que es el que sale perdiendo y de alguna manera se lo transmite a los niños. Y para los niños eso es muy duro porque la imagen que tienen de sus padres inicialmente es la misma, ¿no? Mamá es buena y papá es bueno, ¿por qué tú me quieres hacer ver lo contrario? Entonces, decirles la verdad es fundamental, pero adaptada a la edad de los niños. Papá y mamá no pueden vivir juntos como pareja, pero como papás vamos a estar ahí siempre y vamos a hacer todo lo posible para que vosotros estéis bien.
Diana, hay una cosa, corrígeme si me equivoco, pero bueno, yo por los años de experiencia al final he comprobado que es así. Cuando se habla mal de un padre o de una madre hacia ese hijo, el que está hablando mal no se da cuenta que los niños entienden a su padre y a su madre como parte de ellos, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Y al final, aunque no lo veamos así, ellos sienten que el insulto en parte va dirigido a ellos, ¿no? Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Es que es fundamental hablar bien delante de ellos. Totalmente de acuerdo. Y luego, el otro día yo subí además un post en Instagram precisamente diciendo eso, que no nos damos cuenta que lo que el niño siente es que rechazamos una parte de él, porque si lo piensas realmente el niño es hijo de la madre y del padre, y aunque no fuera fruto porque fuera adoptado o lo que sea, no deja de ser su padre, y entonces los niños se identifican, y sobre todo en la infancia, pero es que en la adolescencia, que además empiezan a hacer como una separación de los padres que es necesaria, todavía es mucho más doloroso, porque sienten que estamos rechazando la parte que tiene que ver con ese progenitor del que estamos hablando mal, y ellos se sienten identificados con esa parte, es parte de ellos. Además, hay muchos niños que tienen la fantasía de que sus padres en algún momento van a volver a estar juntos, y esto también hay que decirles a los niños y saber explicarles que bueno, pues que no va a suceder así. Sí, esto iría un poco en la verdad esa que hemos dicho que hay que contarles a los niños. Entonces, a los niños no se los puede engañar, porque además muchas veces como adultos pensamos que la verdad duele, pero cuando a un niño no le contamos la verdad, se la ocultamos o le mentimos, lo que suele hacer es tirar de la fantasía, y es peor lo que él se imagina que luego la realidad. Entonces suelen salir problemas de conducta, de sueño, de alimentación, que uno no entiende, no asocia, porque aparentemente todo estaba bien. Pero yo incluso te diría que, y yo además que paso consulta con adultos, tengo muchísimas personas en consulta que han sido hijos de padres separados donde nadie les dio una explicación, y les dijo su madre de la noche a la mañana: no, papá se ha ido y no hay más que hablar, ¿no? Y han crecido con un sentimiento de tener que completar ese vacío de información con fantasía. Y eso es peor todavía para los niños. Sí. Es mucho peor, yo creo, que lo que se imaginan, que lo que realmente es, porque yo de verdad que siento repetirme tanto, pero para mí el foco siempre debe estar en la felicidad, en el bienestar de los niños, en que los niños sientan que no es un trámite, que debe ser un trámite para todos de bienestar, para poder estar mejor, ¿no? Entonces, el poder transmitirles esto, tengan la edad que tengan, siempre en positivo, creo que para mí es una parte fundamental en este recorrido, ¿no?, del divorcio y de la separación. Claro, yo creo que hay que dejarles claro que mamá y papá les siguen queriendo igual, ¿no?, a esos niños. Y además esto que decías antes de, bueno, es que es definitivo, yo he visto, porque al final cuando tienes mucho trato con las familias, conoces también a esos niños y a esas niñas, y en algún caso he visto a niños que han tenido comportamientos a veces exageradamente positivos, de querer aparentar ser maravillosos, que jamás tienen una pataleta, y a veces todo lo contrario, porque cuando no se les explica que es definitivo, creen que tienen que hacer algo ellos para cambiar esa situación, y eso es una responsabilidad para los críos muy dura, ¿no? Madre mía. Es un peso muy grande, sí, es dejar en sus manos una responsabilidad muy grande, y es como si ellos sintieran que va a depender de ellos que mamá o papá estén juntos o no. Y cosas como me he portado mal y papá se ha ido porque yo me he portado mal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que papá venga? Y luego además es que incluso se ve a futuro cómo establecen relaciones y cómo acaban pensando: yo tengo que portarme así para que me quieran, porque si no me van a rechazar o voy a provocar rechazo o que haya en este caso la separación de sus padres. Diana, te pregunto, ¿realmente crees que no gestionar bien en el momento de la separación o el divorcio en los niños puede crear ciertos, vamos a llamarle traumas, problemas en los niños del futuro?
en esos mismos Fíjate niños, en su futuro. Claro, la palabra trauma suena muy grande y de hecho esto lo vemos continuamente en la educación. Yo cuando hago los talleres de disciplina positiva que los papás siempre dicen, bueno, a mí me educaron así y no he salido tan mal, Sí, ¿no? sí, a mí esa frase me encanta de, bueno, es que a mí me educaron así y yo tampoco he salido tan mal. Bueno, escúchame, tendríamos que revisarlo, Son las 10 de la noche y me siento en el sofá, me pego un atracón de dulces, no sé por qué, tengo ansiedad, pero no he salido tan mal, ¿no? No, exacto. Nos consolamos si rascamos un poquito. Pues lo mismo con estos niños, por eso digo qué tipo de relaciones van a establecer con compañeros, con iguales y sobre todo yo he presenciado escenas muy, bueno, seguro que Aida muchísimas más que yo, pero de niños, pues eso, de padres separados con una separación dura, hablando mal, pues si te has roto la camiseta, pues eso te lo va a pagar tu padre, o tienes las gafas rotas, pues vas a llevarlas así hasta que mamá quiera, o fíjate, una pequeña tontería, cuando los niños están en una actuación. Ahora no hay, porque no vamos a verles, pero cuando íbamos a verles en la actuación del colegio, padres separados, el niño en el escenario y no sabe a dónde mirar, porque en una esquina está mamá, en otra esquina está papá. Cuando acaba la función, ¿a quién abraza? ¿A quién se va primero? Madre mía. Entonces, a imagen de los niños tenemos que estar unidos. Otra cosa es que como adultos no hayamos sido capaces de entendernos o incluso que el amor se haya acabado. Si hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces tenemos que ser honestos y decirles a los niños, nosotros como pareja hemos llegado a nuestro fin, mientras estuvo bien, pero ahora vamos a estar aquí al lado, el uno y el otro, para lo que necesitéis. ¿Que puede ser que te caiga mal? Bueno, pues hablas con tu amiga y con tu amiga pones verde a tu expareja, pero delante de los niños. Pero nunca con los niños, nunca, jamás con los niños. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer. Podemos encontrarte en tu Instagram, en Infancia en Positivo, donde nos enseñas tips diariamente. Yo soy fiel seguidora tuya, así que muchísimas gracias por todo lo que nos ayudas en cuanto a disciplina positiva y cómo ayudar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, Elena. Un saludo, Aida. Un saludo. Gracias, Diana. Aida, es que me repito otra vez, es que el foco, ya sea legal o psicológico, debe estar en el bienestar de nuestros hijos. Si nos separamos, si nos divorciamos, si nos llevamos mal, vale, perfecto, nos llevamos mal, nos separamos, nuestras vidas se separan, pero tenemos algo en común, que tenemos que compartir toda nuestra vida, y no puede ser una moneda de cambio nuestro hijo o nuestra hija. No puede ser una moneda para hacernos daño, porque al final quien lo paga son los niños. Mira, Elena, es que te diré además, efectivamente, no pueden ser ni moneda de cambio, ni tampoco tienen que ser el motivo por el que una relación permanezca y perdure en el tiempo, a pesar de que ahí no hay ningún amor, ¿no? O sea, ¿qué aprendizaje queremos dejarle a nuestros hijos? Correcto. Si hay una pareja que se quiere, perfecto. En el momento en el que no se quiere, podemos darles el aprendizaje de que se puede pasar a una nueva etapa. Y no pasa nada. Claro, y no pasa nada. Se pasa una situación muy dura, pero se afronta desde el entendimiento, desde el cariño, aunque ya no haya ese amor, pero hay otro tipo de amor, ¿no? Y yo creo que eso les puede ayudar mucho el día de mañana a cómo afrontan ellos las relaciones de pareja, ¿no? Totalmente. Yo quiero de verdad lanzar un mensaje de, bueno, si no estás pasando por una buena situación, perfecto, habla con tu pareja, toma la decisión que tomes, pero piensa efectivamente en esos niños. Y cuando te das cuenta que los niños están bien, que están afrontando bien esa separación y ese divorcio, porque los padres y madres lo están haciendo bien, eso es lo que más satisfacción les da. Totalmente, Aida, estoy de acuerdo contigo completamente. Una semana más terminamos el programa de la tribu de hoy, un programa para mí súper especial. De verdad, Aida, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tus consejos. Podemos conocerte a ti a través de Instagram, a través de Aida Casanova, como familia, como abogada de familia, así que muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias una semana más por acompañarme aquí en La Tribu, en 7 Televalencia.